Letras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, muy buenos días. Pues aquí a las carreras llegando al programa, porque ustedes saben que hay serios conflictos de tránsito en estos momentos, en cuanto que la 5 de febrero ya casi se cerró por completo, queda nada más un carril y entonces no es fácil transitar y la gente pues anda buscando otras opciones, pero afortunadamente ya estamos aquí. Buenos días, Sergio Becerril. Hola, Gonzalo Guajardo, buenos días. Oye, yo quiero felicitar al gobierno del Estado. Es una planeación estratégica puntual. Maravillosa. Efectiva. Logra realmente lo que pretende lograr, sus objetivos. Caos. El caos total. Y aquí la universidad pues está a punto de regresar a clases virtuales y se argumenta, no digo que la universidad lo argumente, pero sí los funcionarios del Estado argumentan que no es tan problemático porque en estos momentos casi la totalidad de los estudiantes en Querétaro ya tienen internet y tienen máquina computadora, tienen teléfono, o sea, no hay problema. El Tecnológico de Querétaro, el Tecnológico Nacional de México, va a empezar con clases virtuales a partir de este mes de marzo, sí. El 17, 18 de marzo. Igual que la Universidad Autónoma de Querétaro. Fíjate. Sí. Bueno, esto es una estrategia muy interesante. Es para ponernos al parejo con el Tecnológico de Monterrey. Sí, ¿verdad? Sí, así ya estaremos igual que ellos. Pero en esa estrategia, la distancia, lo virtual, eso, bueno, también convoca a guardar más silencio, a no protestar. Bueno, Gonzalo, quizás somos nostálgicos en este asunto, pero el sentir la proximidad, el confrontarse directamente, hacer uso de los sentidos por completo, te da otra perspectiva de las cosas. Y ahora estamos entrando en una transición en donde se está imponiendo cada vez más lo virtual para arreglar y tratar asuntos de carácter económico, comercial o de carácter político. Se puede, un líder de un partido se puede a través de una reunión por Zoom modificar algunas reglas y prolongar su liderazgo partidista durante un año. O más. O más. Entonces, bueno, tienes un problema comercial con alguna compañía o con el propio gobierno municipal o del Estado y no pueden tratar el asunto de manera presencial. Hay que tratarlo por internet, el asunto. Sí, por fuerza. He estado yo en algunas oficinas de servicios públicos pidiendo justamente la atención y me dicen, no la damos así, usted tiene que entrar a través del teléfono. Pero si aquí estoy. Sí. Ese es el asunto, ¿no? Sí. Pero todo esto trastoca, modifica nuestra estructura de pensamiento, pero también modifica y trastoca todas nuestras relaciones interpersonales. Pues esto último que dices me parece más preocupante, que trastoque nuestros movimientos y que modifique nuestras formas anteriores de arreglar las cosas es maravilloso, porque se busca allí pues las ventajas y no tienes que moverte ni nada, pero el que se modifique y fundamentalmente las relaciones interpersonales, eso sí. Y recuerda que si se modifican las relaciones interpersonales, se han modificado también las relaciones de producción. Obviamente. Y se están modificando también
nuestra acción, nuestros esquemas, nuestras estructuras mentales y sobre todo la estructura de cómo nos objetivamos en la historia y cómo vamos subjetivándonos a partir de la relación mediada por alguien que no eres tú ni yo, ni soy yo, sino es lo virtual. Sí, pero yo quisiera comentar contigo, a no ser que tú tengas otra perspectiva, que esto no es trivial, esta dificultad de que estamos alcanzando cada vez más en nuestras relaciones interpersonales, porque para poder mantener de alguna manera activa la vida económica, la vida política, la vida social, la vida académica, escolar, etcétera, tenemos que valernos de algunos instrumentos que hoy se presentan así. Sí. ¿Y a quién le beneficia eso? A los productores de estos instrumentos, a los que manejan estos instrumentos, ¿sí? O sea, no es trivial, que haya cambios en los modos de relación de los seres humanos, pues sí, es normal, es normal. La vida va cambiando, no es la misma siempre. Pero tampoco normalices algo que es meramente artificial. No, justamente por eso lo estoy diciendo, para llamar la atención hacia quienes resultan beneficiados. ¿Qué es lo que se está beneficiando? A partir precisamente de estas dificultades que estamos viendo en nuestra interacción continua. Sí. Cuando tú y yo hemos dialogado en otras ocasiones, y yo intento argumentar desde explicaciones psicológicas como el conductismo, el fisicalismo, esto es, que el estímulo medioambiental es importante para la respuesta condicionada de un organismo, o descondicionar el organismo para condicionar otra forma de conducta. Sí. Cuando yo te he hablado de que el fisicalismo es tan importante como ahora lo es el cognitivismo, tú me dices, bueno, ¿y qué es eso? Es que tienes un problema, porque cuando me dices esas cosas, no me las dices a través de esto, sino me lo quieres decir así personalmente. ¿Cómo te va a hacer caso atenderte personalmente? Entiendo. Tienes que decírmelo a través de los medios, Entiendo. a través del teléfono. Tienes razón, Sí. tienes razón, porque eso es más importante. Ajá. Es decir, el cognitivismo, hablar del pensamiento y del lenguaje, ahora es mucho más importante el pensamiento y el lenguaje no por la acción física que realizas, por la relación afectiva que realizas, sino lo más importante es a través de un meme, un símbolo, Sí. a través de un ícono, Sí. puedes producir una respuesta deseada. Eso es software, pero también el hardware. Sí, es sí. decir, a través de los aparatos. Sí, Y esto, repito, ¿quién hace eso? ¿Quién se beneficia? A fuerza tiene que haber algunos beneficiados. A ver que nos pongan esa imagen que tú nos mandaste, Gonzalo, Sí. para continuar este diálogo que me parece sumamente importante para reconocer lo político, la estructuración de la subjetividad en las relaciones sociales y además también las perturbaciones que se presentan en la propia subjetividad y que pueden dar o dan lugar a síntomas, y síntomas que en psicología tienen que ser no solamente tratados a través de intervención, sino también explicados, porque son el nuevo fundamento que mi querido Freud podría decir, es el fundamento de la repercusión libidinal como forma de estructuración del pensamiento y la conducta. Ahora sí me apantallaste. La patología, mi amigo. Sí. La patología. Bueno, estamos viendo en pantalla, agradecemos a producción que nos esté presentando esta imagen,
una serie de relaciones conceptuales atribuidas a Eduardo Galeano, y lo que se expresa en esta imagen es que vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, que la boda importa más que el amor, el físico importa más que el intelecto. Vivimos en una cultura del envase y que por eso desprecia al contenido. Yo pensé que ibas a decir, y el físico importa más que el químico. También. Pero no, mira, en poquito... En unas cuantas palabras. Sí, en unas cuantas palabras, Eduardo Galeano muestra cómo esta modernidad repercute en las formas como lo más importante que existe en las relaciones interpersonales, como decíamos, no el contenido, Gonzalo. Aparéntame lo que no eres. Maestro, ve y enseña todo aquello que no sabes. Y con esa condición de apariencia podrás continuar siendo maestro. ¿Eres grueso, Gonzalo? Justamente Bolívar Echeverría, a quien ya hemos comentado en otras ocasiones anteriores a esta, él escribió un libro que habla expresamente sobre la blanquitud. Ya pueden quitar la imagen, para eso. Sí, gracias. Él escribió un libro que se llama Modernidad y Blanquitud. Sí. Y justamente el eje de este libro es reflexionar acerca de la blanquitud. Pero uno se preguntaría qué es la blanquitud, porque es una palabra no muy usual en el español de aquí de México. Sin embargo, Bolívar Echeverría la usa porque está tratando de seguir una secuencia histórica a partir justamente del descubrimiento de América y a través de ciertos autores, como por ejemplo Max Weber, que a principios del siglo XX estaba pronunciando ciertas nociones categóricas para el pensamiento de la época, refiriéndose a que hemos estado caminando como sociedad, al menos la sociedad occidental, de una manera tal que se va configurando a un tipo de ser humano. Y que ahorita, antes de entrar a este tema, ya lo estábamos comentando. Este tipo de ser humano con el que nos estamos encontrando hoy es un tipo que se encierra dentro de sí mismo y marca distancia con respecto a los demás, y por lo tanto aquella vieja orientación del hombre como animal social, como animal político, se va perdiendo porque nos quedamos cada vez más con el hombre como ser individual encerrado en sí mismo. Pero esto es lo que Max Weber, de acuerdo con la interpretación de Bolívar Echeverría, era lo que Max Weber decía, es el espíritu de la sociedad moderna. Y cuando llamaba Max Weber espíritu, no quería referirse a algo etéreo que está detrás de la corporeidad humana, sino a la forma de ser. Eso que se llamó el ethos, ¿no? O sea, la manera de comportarse, la manera de actuar. Y de esa manera, o de esta forma, Max Weber, de acuerdo, repito, con la interpretación de Bolívar Echeverría, quería dar cuenta de la ética que hoy estamos viviendo, del ethos, pues, la ética que hoy estamos viviendo, y concluía, es la ética capitalista.
Pero Max Weber no lo decía de una manera lamentándola, sino más bien señalando que el hombre ha venido caminando, el ser humano ha venido moviéndose de tal manera que hoy nos podemos identificar y podemos identificar nuestra realidad desde esa ética capitalista. Muy bien, completamente de acuerdo. Y explica perfectamente desde una postura comprensiva de la sociedad, esto es comprender, apropiarse de lo que se muestra con ciertas características, pero que al mismo tiempo aparenta o presenta una cara que no es la que corresponde al etos. Ese etos da lugar a un patos, a una patología. Es decir, aparentar o mostrar como síntoma lo que se quiere ocultar en realidad sobre lo que uno es. ¿Sí? Sí, y justamente era algo que desde hace tiempo también ya veníamos comentando. Exactamente. Cómo hoy hay muchas cosas y justamente la imagen que nos hicieron favor de poner en pantalla de los presuntos dichos de Eduardo Galeano está hablando de eso. Importa más la forma de las cosas que las cosas mismas, ¿sí? Importa más la boda que el amor que se tiene la pareja entre sí. O sea, si haces una boda fastuosa, hiciste un buen matrimonio, ¿no? Sí. Importa más el que tú tengas un diploma que dice que tú fuiste un estudiante excelente a lo que en realidad sabes o cuál fue tu proceso cognitivo, ¿no? Sí. Importan más todas estas cosas. Importa más si tienes una casa lujosa, o sea, que aparenta mucho bienestar. No importa que la gente que viva ahí adentro sufra. Sí, ¿no? Sí. Pero yo iría un poquito más allá. O sea, aunque eso es la apariencia, la forma, es más importante que el contenido. La forma denuncia lo que tratas de ocultar de contenido o la ignorancia misma de apartarte de la comprensión social y solamente aparentarlo. La doncella, decían los antiguos, para que sea doncella no necesita aparentarlo, simplemente serlo. Y acá la apariencia se impone y va mucho más allá socialmente, dirías tú cognitivamente, y yo diría en nuestra propia subjetividad, está protegiéndose de no presentarse realmente como es. Porque aparte eso son mecanismos, permíteme decirlo, mecanismos de defensa. La aparentar o presentar una aspiración de ser como lo es la blanquitud, está denunciando realmente tus propias carencias y tu propia ignorancia, Gonzalo Guajardo. Y entonces, no me vengas, Gonzalo Guajardo, con decir que caracterizar a la sociedad desde la blanquitud nos desprovee del compromiso de ser realmente más auténticas, más genuinas como personas y confrontarse con una realidad construida materialmente por algunos para seguir con esa estructura de pensamiento, con esa aspiración de ser, sin que realmente tengas la manera, el contenido, para respaldar esa apariencia. Sí, justamente al estar reflexionando sobre todas estas cosas de que hoy estamos hablando y que tú estás comentando, Sergio, yo pensé en una figura que pertenece justamente a la tradición de habla española, que es Don Quijote,
¿sí? Don Quijote de la Mancha. Señor. Sí, pero ¿quién era Don Quijote? Don Quijote era un hombre que estaba decidido a resolver entuertos, ¿sí? Pero ¿de quién se acompañaba? De otro hombre que era Sancho Panza. Sancho Panza iba a resolver entuertos, no le interesaba eso. A él lo que le interesaba era que, dejándose fascinar justamente por la imagen de Don Quijote, pensaba que Don Quijote iba a conquistar otras tierras, iba a ganarse territorios, etcétera, y él esperaba, Sancho Panza esperaba que Don Quijote fuera tan generoso de darle una isla barataria, ¿sí? Eso era lo que él estaba esperando. Y por lo mismo se asumía como sirviente de Don Quijote y se comportaba efectivamente como su acompañante. Él no hacía historia propia. Quien pretendía hacerla era Don Quijote, ¿no? Y esta situación de contraste y polarización es lo que me llama hoy la atención, porque justamente lo que estaba diciendo Max Weber, estamos en una condición de una sociedad capitalista, donde la sociedad capitalista se preocupa más justamente por la apariencia, por la moda, por la opulencia, por el dinero, y hay otros, esos que están allá, refundidos en la trastienda, refundidos más allá de la urbe, y que justamente están esperando a ver qué les llega, qué pueden obtener. Y pensando justamente en esta imagen de Don Quijote y Sancho Panza, me acordé de una novela que apareció a principios de los 80, que escribió Shusaku Endo, un japonés, y él retomó los acontecimientos de la cristianización de Japón por parte de los cristianos occidentales, y el personaje central era un misionero jesuita mexicano. Y llegó el misionero con todo su ímpetu y florilegio de nociones religiosas, etcétera, y justamente tomó a su cargo a un muchacho que lo iba acompañando todo el tiempo, y este muchacho era Kuchihiro. Y precisamente Kuchihiro, en la lógica japonesa, era el Sancho Panza. ¿Sí? Sí. Y entonces Kuchihiro era igual que todos los demás japoneses, no era otra cosa, no creía en cosas del orden cristiano, qué sé yo, pero veía que el misionero mexicano era muy interesante y que eventualmente podría tener éxito y ganar riquezas. Y lo que Kuchihiro quería era estar a la mesa de ese señor para recoger pues parte de los desperdicios de ese señor y entonces prosperar, ¿no? Sí. En ese sentido, pues a mí me llama la atención cómo vemos una realidad o una sociedad donde alguien tiene el papel principal y abajo están los secundarios, los invisibles, los que no se ven. Y esto me recuerda mucho La cabaña del tío Tom, ¿no? Que es otra figura similar. Tom Sawyer. No, Tom Sawyer, La cabaña del tío Tom. Es decir, es ese negro esclavo, Tom, ¿sí? Pero que teniendo la posibilidad en las plantaciones del sur de los Estados Unidos de tener una vida libre, él prefería estar a la sombra precisamente de los patrones. Él era bueno, era un hombre noble, sencillo, pero le daba miedo aventurarse en el mundo, buscar por sí mismo, y entonces por eso quería
someterse precisamente a los señores, a los jefes, a los patrones, a los amos. Y que es lo que hoy estamos viendo, queda de un lado, por ejemplo, de la 5 de febrero, del lado poniente, sí. quedan los trabajadores, sí. los sin voz, los escondidos, los que están en la sombra, los que no valen. Sí. Y del lado oriente de la 5 de febrero quedan los dueños del capital, quedan los dueños de las empresas, quedan los jefes. ¿Sí? Justamente por eso me importaba hacer la referencia de Kuchihiro, de Sancho Panza y de Tom, del tío Tom, para mostrar qué situación estamos viviendo y que por lo tanto lo que decía Max Weber de que el etos de la sociedad contemporánea es un etos capitalista, era muy atinado. Y relacionando esto con el pensamiento que se resiste, el pensamiento conservador, el pensamiento que no le entra a buscar otras aspiraciones y aceptar otras aspiraciones de cambio que no sean las que no le convienen, aquellas que le quitan sus privilegios. Ese pensamiento conservador que podría bien ser explicado desde el vocablo o del término fifí. ¿Qué pasa? ¿Qué siguen ellos? Ese fifí, sin saber qué es o qué significa y que solo lo actúa, ¿qué es ese fifí? ¿Qué busca ese fifí? ¿Cuál es su idea trascendente o cuál es su aspiración? Porque no lo sabe, solo lo actúa. De acuerdo a lo que estás diciendo, Gonzalo. Sí, lo que yo diría otra vez es que el trabajador, el obrero, el ama de casa, el pobre, están en la sombra. Y el dueño del capital, el director de la empresa, etcétera, no los ve. Está ciego ante ellos, ¿sí? Solo se ve a sí mismo y por lo mismo piensa que el futuro de esta sociedad, el proyecto histórico es suyo, es de él, del dueño de la empresa, del dueño del capital, del hombre que brilla en la política, porque los otros, repito, son invisibles. Decir invisible no es cualquier cosa. Realmente, hace días tú y yo aquí frente a estas cámaras hablábamos de que un fantasma recorre Europa, ¿no? Sí. Es un fantasma que causa miedo, pero a la vez no se ve, es invisible ese fantasma. Hoy estamos ante ese fantasma, pero expresado justamente desde el miserable, desde el que no tiene nada, desde el invisible, desde el que no, para el cual no existe esta sociedad. Esta sociedad está para sí misma, ¿sí? Solo se ve a sí misma. Aterrízalo mejor. Ponlo más en concreto para esos campesinos, para esos obreros, para esas amas de casa, para esos que siguen una ilusión y no ven el porvenir, no sienten el porvenir. Entonces, eso creo que sería muy interesante colocarlo. Por ejemplo, hoy, Día Internacional de la Mujer, está conmemorándose el día. A muchos le llaman el 8M. Y entonces muchos grupos, muchos movimientos feministas hacen aparición y hacen una aparición en una marcha o en un mitin o en una reunión para exigir. Pero hoy es el día de presentarse en ese escenario. Y después se olvidan quizás todo el año. Vuelven a la sombra.
vuelven a la sombra. Sí. Bueno, nosotros también nos vamos a la sombra. Regresamos dentro de unos minutos después de estos mensajes. Interesante, Gonzalo. Bien. Bueno, pues regresamos en este tema sobre, pues, esta segregación social que se está presentando a partir de lo aparente, Gonzalo, de la apariencia, de la forma, alejada del contenido, aunque los políticos y muchos estudiosos de la sociología, bueno, no todos los políticos ni todos los estudiosos de la sociología y la filosofía, dicen que el fondo también es forma o que la forma también es fondo. Y esta visión del todo y las partes como una visión humanista, en donde se sostiene que la suma de las partes no es igual al todo, que el todo es algo más que la suma de las partes y que en esta ocasión lo estamos presentando desde este meme que hace alusión a Eduardo Galeano. ¿Cómo estas formas que se presentan como blanquitud o que se presentan como una aspiración de ser o que se presentan como una mediación de las relaciones interpersonales o que, si tú me lo permites, pensar en que es una ideología o pensar que esa aspiración de ser es una forma de pensamiento fingido, no sincero, pero que dice mucho alrededor de acerca de lo que la persona es y que están a la sombra, alejados de la razón consciente y que están alejados de lo que uno puede entender como persona, personalidad, o que quedan a la sombra repitiendo lo que el amo dice. Estas cuestiones que se presentan hoy y que caracterizan en el mundo a una sociedad conservadora o a una sociedad llena de apariencias que el materialismo delicioso les ofrece, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la posibilidad de advenir en la comprensión, Gonzalo? De reconocer un contenido que le permita aspirar a otras formas de valorar las cosas, a otras formas de caminar por el mundo, a otras formas de relacionarse que tengan que ver más con ese ethos, tratando de desplazar paulatinamente al pathos, a la patología, a lo aparente, a lo sintomático, a lo que no se puede ver tan fácilmente por las personas que siguen una idea que no les corresponde. Bueno, tal vez por tu formación como psicólogo y tu práctica con tus pacientes o con los grupos con los que te relacionas, podría ayudarnos para discriminar lo que ahora voy a decir y aclarárnoslo. Es que tú me has hablado de Bolívar de Echeverría y me has hablado de Max Weber. Sí. Y realmente son autores pesados. Muy ¿no? fuertes, sí. Fuertes. Pero justamente lo que te quería comentar es que esta blanquitud que pondera a los blancos, ¿sí? Los blancos que no son necesariamente blancos de piel, pero sí blancos de comportamiento y por eso es ético, ¿sí? Por eso es comportamental. Ajá. Es un comportamiento, una forma de actuar y por eso esa es la blancura o esa es la blanquitud y no precisamente
el aparentar desde el color de la piel o desde el color del pelo o desde el color de los ojos la tal blanquitud. Es otra cosa, la blanquitud es un comportamiento y tú decía, como psicólogo que eres, podría ayudarnos a identificar qué hay detrás de eso. Porque algunos hablan de que la tal soberbia de la blanquitud o de los blancos más bien se manifiesta como un recurso de defensa ante los no blancos. Ajá, ¿sí? Ajá. No tú hace rato dijiste, es un pensamiento fingido. Ajá, ¿sí? sí. O sea, decir yo soy superior, pero es porque el pobre, porque el prieto, porque el negro, porque el desvalido nos da miedo. Y entonces ante esos que nos dan miedo, nosotros nos fingimos superiores, poderosos, y decimos, no, estos no me dan miedo. Y más bien, repito, los ocultan, ¿no? En ese sentido, justamente, parecería que la blanquitud se mueve en el terreno de las apariencias, no en el terreno de la realidad concreta, material, de la vida humana, de la vida de la naturaleza, sino en la apariencia. Es decir, que parezca que yo soy elegante, que parezca que yo tengo dinero, que parezca que yo soy poderoso, etcétera, ¿sí? Oye, Gonzalo, ¿y dónde quedaría, por ejemplo, esta novela de Robinson Crusoe? ¿Dónde quedaría? Donde el señor gobernador, el gobernador de la isla, domina a su acompañante, Viernes. ¿Dónde quedaría, por ejemplo, esa forma de explicación que yo la podría hacer una explicación naturalista? Es decir, en donde parece que el ethos, el origen de esta relación entre Robinson Crusoe y Viernes, un blanco y un negro, hay una dominación aparentemente natural. Sí. Sí, en este sentido, la diferencia de la pigmentación de la piel parecería ser un sello establecido por la naturaleza, o si eres religioso, un sello establecido por la divinidad, justamente para diferenciar a los que son auténticamente hombres, es decir, auténticamente seres humanos, de aquellos que nada más tienen un físico que podría entenderse como si fueran seres humanos, pero en realidad no lo son. ¿Quiénes son los negros? ¿Quiénes son los pobres que duermen todas las noches allí junto al mercado en la banqueta? ¿Sí? ¿Quiénes son esos niños que andan corriendo en el monte sin nada que hacer porque no hay escuela cerca, porque tienen hambre y sus padres los mandan fuera a que busquen alguna fruta o algo así y se la coman? ¿Quiénes son? Esos en realidad es la sociedad, bueno, lo llamo así porque no tengo otra manera de significarla, pero es la sociedad despreciada, es la sociedad que no se advierte o es la sociedad que no se quiere ver, ¿no? Justamente la blanquitud es esta postura de esta condición emocional, psicológica, a los que no les importan los otros, ¿no? Me duele mucho hablar de esta forma, porque a final de cuentas a lo que me conduce es que parecería que el ser humano lo es sí y solo sí porque así lo decidieron unos cuantos y no porque tengamos
ciertas condiciones de relación o ciertas características, como por ejemplo el habla, ¿sí? Como por ejemplo el afecto, como por ejemplo el acercamiento de unos con otros, como por ejemplo la búsqueda de futuro, como por ejemplo el renunciar a bienes pasados y dedicarse a otras cosas. No vemos así al ser humano, vemos al ser humano solo como poseedor, solo como propietario. Híjole, Gonzalo, el nazismo alemán, ¿cómo se estructuró en un movimiento que convenció a la raza aria de una superioridad psicobiológica? Así es. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo es que se articula, coincide, se vincula esa idea de superioridad que emana de un líder y que le permite a sus seguidores aceptar la idea como aspiración, como conveniencia y como actitud hacia la vida para someter a aquellos o perseguir a aquellos que no siguen esta idea delirante o esta idea de superioridad? Sí. Disculpa este parangón que hago. No tengo que disculparlo porque me parece muy atinado, muy pertinente. Es decir, el movimiento nacional socialista, el movimiento nazi, que una de cuyas figuras principales fue precisamente Adolf Hitler, ¿sí? Se valió de ciertos recursos que después dieron lugar a análisis psicológicos, análisis sociológicos, análisis del discurso, etcétera, pero se valió de esos recursos precisamente para convencer a la población alemana de que parte de los miembros de esa población alemana eran perniciosos. ¿Quiénes eran esos miembros de la población alemana perniciosos? Los judíos. ¿Por qué los judíos? Porque los judíos, a la par de que vivían en una sociedad alemana con las características de la organización alemana, tenían sus encuentros comunitarios con los suyos, ¿sí? Y entonces se movían en esa lógica del nosotros, mientras que precisamente los arios alemanes estaban ya moviéndose en la lógica del yo. O sea, un yo que excluye al nosotros, o un nosotros que parecería no valorar suficientemente la presencia de yo. Parecería como que estamos allí en un proceso de configuración más clara del individualismo ajeno al grupo, del individualismo ajeno a la comunidad. Y precisamente por eso, aunque no está dicho, porque no ha habido quienes sostengan los estudios adecuados para eso, pero justamente el movimiento nazi, aunque efectivamente dañó a los judíos, persiguió a los judíos, no solo lo hizo contra ellos, lo hizo también contra los homosexuales, que hacían justamente su comunidad, lo hizo también contra los negros, lo hizo contra los latinos, ¿sí? Lo hizo contra las mujeres, sobre todo las mujeres obreras, ¿sí? Es contra estos que forman comunidad, ¿sí? Contra los que se pronunció el nacionalsocialismo, y por eso se dirigió hacia el este para ir abarcando todas esas sociedades o todos esos conglomerados sociales ya en la parte oriental del continente europeo,
porque allí era donde se daban precisamente las relaciones comunitarias, ¿no? Por ejemplo, en Bratislavia, por ejemplo, en la República Checa, etcétera. Ahí es donde se da la comunidad. Y justamente es algo que está viéndose aquí, yo así lo advierto, aquí en América, sobre todo en Querétaro, como quienes aparentemente son más fuertes, en realidad se van quedando cada vez más en lo individual, en lo solitario. Y es el pueblo el que hace sus fiestas y se reúne para festejar, no sé, la entrada de la primavera, para aplaudir a los niños que ya terminaron la primaria. Es la comunidad la que se está reuniendo. Entonces, Gonzo, ¿me estás diciendo que este es un proceso de segregación? Total segregación. Sí. ¿Me estás diciendo que es una explicación de psicología de masas? Sí, pero lo estoy queriendo decir a la inversa. Por eso esta segunda parte comencé hablando de un pensamiento fingido, de puras apariencias. Porque cuando estábamos preparando este asunto, sí, tú hiciste mención de Le Bon y de McDougall. Sí, claro. Como una explicación de un contagio mental. Sí, sí. La blanquitud es eso, un contagio mental como aspiración de ser. Exacto, sí, sí. Aunque porque yo si bien se da masivamente, no se da al interior de la masa, sino en la individualización. Y ahí está la mayor dificultad. Es muy, muy difícil porque entonces se va transmitiendo, pero bajo el orgullo de ser, de que yo quedo yo mismo, no me igualo a los demás, no me confundan con los demás, ¿no? Entonces, la masificación que se da justamente en torno de la blanquitud es una masificación conceptual, es una masificación, ¿cómo lo digo? Afectiva, pero no hay un encuentro real con los demás. Ojalá y que nuestra audiencia esté logrando entender nuestros... ¿Cómo le llamaremos? Esta forma de exponer no solamente el término, porque mira, podríamos hablar igual de la marcha que acaba de pasar, esta ola rosa, ¿sí? Cuando con mucha dificultad quienes asistieron y aún aquellos que organizaron podrían estructurar una forma racional, consciente, de su participación en la marcha. Discúlpame, pero es impresionante. O sea, 1 millón de personas en el Zócalo gritando, pero al confrontarlos individualmente para que presentaran sus razones de por qué estaban en la marcha, no sabían, no lo podían entender. Y se dejaron llevar por ese contagio mental de masa para gritar sus consignas. Y puede pasar lo mismo el día de hoy en la 8M, no manifestar racionalmente ciertos motivos para asumirse como mujer y defender derechos de la mujer, no necesariamente como un feminismo. ¿Me explico? Y también te podría yo decir, Gonzalo Guajardo, que la blanquitud, cuando tú interrogues de facto a cualquier persona de cualquier estrato social acerca de la blanquitud, no sabrá definir la blanquitud, pero lo que sí estoy seguro es que va a asumir la blanquitud que representa socialmente. No sé si estoy explicándome, pero por ahí va el asunto de la masa y de la persona, individuo.
Sí, te decía que tú tienes más elementos para hablar de este tema en la perspectiva en que lo estás mostrando, es decir, pensar en la contradicción entre el individuo y la masa, precisamente porque tú eres psicólogo y tu formación te posibilita indagar más a propósito. Sin embargo, como también lo señalas, pues es la vida diaria la que nos está mostrando a qué tenemos derecho, a qué no tenemos derecho, cómo podemos decir que estos son nuestros privilegios o no son nuestros privilegios, ¿no? Pero sí, es esta vida diaria, ¿no? O sea, el científico, el estudioso como tú, hace el análisis justamente desde la ciencia o desde la producción teórica, lo cual es muy, muy bueno, muy, muy bueno. ¿Ah? Pero el que lo vive todos los días, aunque no formule con claridad por qué está viviendo así todos los días, sin embargo, efectivamente se está moviendo por esta emocionalidad, ¿sí? Por este querer aparentar, por este manifestarse de tal o cual manera, por este fingir ante los demás que es feliz, fingir ante los demás que es exitoso. Sí. Sí, pero su éxito en el mejor de los casos significa meramente acumulación económica. Sí, porque yo te podría decir que, por poner un nombre, Claudio X González, es tan ignorante de la propuesta que solo defiende un privilegio y aspira a hacer lo que no puede sostener en su propio contenido, en la propia estructuración de su persona, de su subjetividad. Bueno, a mí lo que me gustaría sería decirles a los cuchijiros, a los Sancho Panzas, ¿sí? A los tío Tom, que ojo con esta sociedad. Sí. Gracias. Nos seguimos viendo dentro de 15 días y para dentro de 8 días con nuestros compañeros Rosalba y Ángel. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.